Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos un jueves más a nuestros webinars de analista de comercio exterior. Gracias a Camex por la invitación y por hacer posible esta reunión juntos. El día de hoy vamos a tocar un tema por lo más interesante, que es el caso práctico de una exportación de pisco por la vía aérea. Es decir, hoy vamos a conocer los pormenores de cómo se hace una logística de bebidas alcohólicas, o en todo caso también podríamos decir inclusive de envases de vidrio, ¿no? Porque, digamos, si bien es cierto el tema central es casos prácticos de exportación de pisco por la vía aérea, la filosofía, digamos, va a ser bastante parecida a poder manipular por vía aérea otro tipo de alcohol o otro tipo de productos en botellas de vidrio. Mi nombre es Raúl Privat, soy director gerente de Comercia, facilitador logístico, y vamos ya a empezar a entrar en materia. Muy bien, vamos a concentrarnos en el empresario exportador de pisco. Y si nosotros, relacionados a la logística, que es el tema que estamos haciendo hoy, ¿no? Una logística de exportación aérea, si alineados en ese marco, nosotros tendríamos que preguntarle al exportador de piscos, al emprendedor, al empresario, cuál sería el objetivo fundamental, principal de su exportación de piscos, pues él tendría que respondernos lo que vemos en pantalla, que los piscos lleguen bien y lleguen a tiempo. Ese sería el objetivo principal que su logística debe buscar. Y es correcto, porque obviamente estos piscos están siendo esperados en un mercado de destino y están siendo esperados en un tiempo pactado, ¿no? Según contrato, según orden de compra, según negociación. Pero no solo va a bastar con que el pisco llegue puntual, sino que también vamos a necesitar que llegue en buenas condiciones, que llegue bien, ¿no? Porque no serviría de nada que este exportador de piscos cumpla con la entrega en destino, pero con botellas rotas o rajadas, con carga húmeda, ¿verdad? Entonces, tienen que ser ambas variables a la vez. Buenas condiciones y puntualidad en la entrega. ¿Ok? De nada sirve que el exportador entregue a tiempo si va a entregar las botellas rotas. Y de nada sirve tampoco que las entregue en excelentes condiciones si las está entregando de manera impuntual. Entonces, perseguimos las dos variables a la vez. Que el producto llegue bien y llegue a tiempo. Y esa va a ser la mística, la filosofía, permítanme usar ese término, de lo que vamos a aprender hoy. Todos los pasos de la logística aérea para mandar estos piscos al exterior deben perseguir estos dos objetivos a la vez, que lleguen bien y que llegue a tiempo. Quiero que esta sea la base, el cimento de lo que vamos a conversar hoy, ¿ok? Y obviamente espero poder estar a la altura de las preguntas que ustedes siempre también nos hacen, ¿no? Yo me quedo muy contento porque cada vez que me toca hacer una conferencia para Camex, tengo un público con preguntas excelentes. Y eso de verdad es muy bueno y los felicito por eso. Ya saben que si tienen alguna pregunta ya, digamos, predeterminada, de repente ustedes ya, por medio de las publicidades de Camex, sabían que íbamos a tocar este tema y ya tienen una pregunta predeterminada, pueden irla escribiendo al Zoom o al Facebook, ¿no? Y también nos gustaría conocer sus nombres y ver desde dónde nos están siguiendo. Muy bien, vamos a continuar. Paso número 1, tenemos que preparar el embalaje. Recuerden que habíamos dicho hace escasos minutos que la mercancía debe entregarse bien y debe entregarse en buenas condiciones.
¿verdad? Entregarse bien y a tiempo. Y en ese entregarse bien implica el entregar en buenas condiciones. ¿Correcto? Entonces, para poder entregar en buenas condiciones, para asegurar que estas botellas de vidrio vayan a llegar en buen estado hacia el cliente final, vamos a dar los tips de cómo se debe preparar el embalaje. ¿Ok? Para lo cual debemos recordar que en el comercio exterior nosotros tenemos 3 niveles de embalaje. El embalaje primario, el embalaje secundario y el embalaje terciario. ¿Correcto? El embalaje primario es el que se le conoce también como envase, ¿no? Y en el tema del pisco vamos a considerar envase tanto a la botella como a estas famosas latas en las que muchos exportadores las venden, ¿no? Muchos exportadores presentan en el exterior las botellas dentro de una lata, ¿no? Entonces, tanto la botella más esta lata van a ser el envase. Porque en realidad esta lata, o puede ser también caja de cartón grueso, también con el logo, normalmente se presentan así. Hablemos de la lata en todo caso. Estas latas en realidad protegen, sí, pero no protegen, digamos, en la rudeza de un transporte internacional, sino, digamos, en temas más leves. Entonces, tanto la botella de pisco como la lata la vamos a considerar como el envase o embalaje de primer nivel o embalaje primario, como mejor quieran ustedes referirse. Luego, el embalaje secundario ideal va a ser cajas de cartón corrugado. ¿Correcto? Cajas de cartón corrugado. El cartón corrugado tiene pues varias capas, está confeccionado por varias capas que lo vuelven el embalaje ideal para este tipo de mercancías, ¿no? Y para poder soportar, obviamente, la rudeza del transporte internacional. Y como pueden ver en el medio, hay separadores de botella, claro, para evitar que una botella choque con otra. Correcto, que una botella choque con otra. Este separador de botellas en realidad está pensado para dos cosas, ¿ah? Número uno, está pensado para, obviamente, que no choquen entre los envases y no se vayan a dañar. Por supuesto que sí, pero también saben por qué. Porque este separador de botellas evita que cuando se está manipulando la carga en el depósito temporal, ya vamos a hablar un poquito más adelante del depósito temporal, evita que cuando se esté manipulando la carga se escuche un sonido como de botellas chocando entre sí, ¿verdad? Hagan un ejercicio de recuerdo, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, toman una caja de cerveza o toman cajas con botellas que no tienen separador, suenan entre sí, ¿verdad? Cuando uno las va manipulando. Entonces, si ese sonido se escuchara dentro del depósito temporal, cuando se está manipulando el producto, es muy probable que el depósito temporal paralice el proceso de embarque para pedir refuerzo de embalaje. ¿Ok? Para pedir refuerzo de embalaje. Recuerda que la aduana, de la que también vamos a hablar un poquito más adelante, te puede dar el levante para que tú puedas exportar, pero si el depósito temporal junto con la aerolínea ven que las condiciones de embalaje no son las correctas, por más que tengas el levante de la ADAN de exportación, la mercancía puede quedar fuera de la reserva de vuelo por un mal embalaje. Así que este embalaje secundario, pues, es muy, muy importante. Y lo recomendable es llevar los embalajes a un tercer nivel. ¿Cuál es ese tercer nivel? La paletización o el embalaje terciario. ¿Por qué? Porque fíjate, si nosotros tratamos de contar cuántas cajas de pisco pueden haber en ese pallet,
podríamos decir, ¿no?, que tenemos aproximadamente unas 30 cajas de pisco dentro de este pallet. ¿Ok? Más o menos unas 30 cajas de pisco, entre 30 y 36 cajas. Imagínate que sean 36. Yo les hago una pregunta. ¿Qué es más fácil de manipular para mantener el buen acondicionamiento de la carne? ¿Qué es más fácil manipular? ¿36 cajas sueltas o un solo bulto que las unitarice? Creo que estamos de acuerdo en que es mejor un solo bulto que las unitarice, ¿verdad? Creo que en eso estamos de acuerdo. Entonces, en la medida de lo posible, busquemos que todas las cajas secundarias se unitaricen en una o en dos, no lo sé, depende del volumen del pedido, pallets. ¿Ok? Procuremos que siempre sea así. Porque si volvemos al ejemplo de las 36 cajas, es mucho más fácil manipular un bulto que 36 cajas sueltas. Y eso va a ayudar sobre todo si el producto no va en un vuelo directo, si va en un vuelo de tránsito, etcétera, ¿no? Y sabemos que los pallets pues tienen unas aperturas en la base que permiten una buena manipulación del montacarga. Pero, si ustedes han estado atentos, y sé que sí, yo he dicho paletizar, unitarizar en la medida de lo posible. Porque yo no puedo decirles que debe ser un caso general. ¿Por qué razón? Porque va a depender del destino al que vayas, el tipo de bodega que va a tener el avión. Entonces hay aviones pequeños con bodegas pequeñas y aviones más grandes con bodegas más grandes. Entonces, no siempre vas a poder, si es que tu pisco va a diferentes países, no siempre vas a poder hacer la paletización, porque te pueden tocar aviones pequeños. ¿Qué se hace en ese caso? Te propongo un nuevo modelo. Un modelo en el cual tienes el embalaje primario, tienes el embalaje secundario, como ya lo hemos aprendido, y tienes jabas de madera, como unas especies de jaulitas, ¿no? Inspiradas en la jaba de madera de la fruta de la casera del mercado, ¿no? Algo así. Estas jabas pueden ser pequeñas, ¿no? Por ejemplo, que en esta foto hay una jaba encima de la otra, y de repente en una java puedo poner dos cajas, y entonces las voy unitarizando de dos en dos, ¿correcto? Y sigo manteniendo su protección porque están enjauladas en madera, pero con dimensiones más pequeñas. Entonces, la recomendación sería que si son aviones grandes, en pallet, ¿no? Como está aquí, con esquineros reforzados, y si no se puede, con jabas de madera. Ahora, ¿cómo tú vas a saber que se va a poder manipular pallets o no? Eso te lo va a decir tu agente de carga al momento de hacer la reserva, que es el siguiente paso que en un momento más vamos a mirar. ¿Ok? Seguimos mirando un poquito más el tema del embalaje. Vayan poniéndonos sus preguntas, ¿ah? Muy bien. Y así es como visualmente van a entrar los pallets en el avión o en el contenedor, ¿no? En realidad la logística de hoy, como lo hemos titulado, es por la vía aérea, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede cuando ingresan los pallets a la bodega de un avión, ¿no? Y una cosa importante es que, como vamos a utilizar madera como embalaje, madera cumpliendo función de embalaje, entonces las maderas, tanto si fuesen los pallets o las jabas, deben tener un sello de tratamiento térmico, como el que ustedes están viendo en pantalla. Deben contar con un sello de tratamiento térmico.
Y este sello de tratamiento térmico es el que garantiza que estas maderas han sido llevadas a temperaturas tan altas que ha quedado imposibilitada de generar bacterias, termitas y cualquier otro bicho la madera. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros ingresamos al depósito temporal la mercancía utilizando madera como embalaje, que en este caso serían los pallets o las jabas, y no tenemos el sello de tratamiento térmico, entonces no nos van a permitir ingresar al depósito temporal. Y esto va a retrasar nuestra logística, porque vamos a tener que desarmar los pallets para ponerle pallets con sello de tratamiento. Y eso es perder tiempo. Y estaríamos violentando este principio con el que hemos empezado la ponencia de hoy, ¿no? Que debe llegar bien y a tiempo. ¿Ok? Hay una pregunta interesante que nos hace John a través del Facebook. Hola John, buenas noches y muchas gracias por tu pregunta. ¿No? Nos dice si los pallets hay que cambiarlos por cada exportación o se pueden utilizar los pallets. Buena pregunta, John. Los pallets pueden ser reutilizables sin ningún tipo de inconveniente. Ahora, ¿hasta cuántas veces lo puedes reutilizar? Hasta que te des cuenta que ya no te ofrece las condiciones de resistencia, ¿no? Finalmente los pallets dan las vueltas al mundo, ¿eh? De repente tú tienes un proveedor de pallet y le estás comprando 4 pallets que nacieron en Corea hace 5 años y que han dado la vuelta al mundo y terminaron en Perú. ¿Me dejo entender? Entonces los pallets se pueden reutilizar, mi estimado John y todos nuestros amigos de Camex. Los pallets se pueden reutilizar. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que veas que ya no tiene resistencia. Ese sería el punto final del pallet. Gracias por la pregunta, John. Clay nos pregunta, ¿quiénes nos brindan el tratamiento térmico? A ver, Clay, lo siguiente. Hay lugares especializados que tienen hornos especiales para este tema. Pero lo que yo recomiendo para simplificarnos, porque recuerda que también en la simplificación hay gestión, yo diría que para simplificar el tema, se debería hacer, o recomiendo 2 cosas. 1, comprarle los pallets a tu operador logístico. O 2, si tú tienes un proveedor de pallets, asegúrate que te los venda con el sello de tratamiento térmico. O sea, no es necesario que tú como exportador hagas esa gestión. ¿Ok, Clay? Es lo que mejor te recomiendo. Ya adquirirlos con el sello. Vamos a continuar. Ahora que ya hemos hablado de preparar los embalajes, vamos a ver el segundo paso, preparar la reserva. Ya tenemos la mercancía embalada, ahora debemos de reservar el espacio para poder subir a un avión, tener un itinerario y saber de manera aproximada cuándo sale la carga y cuándo llega a destino, ¿no? Vamos a preparar la reserva. La reserva de vuelo, que es el espacio que se te va a asignar en un determinado avión que va a un determinado destino y sale en un determinado itinerario, esa reserva de espacio la tienes que gestionar a través de tu agente de carga internacional. Es decir, el exportador no puede ir directamente con la aerolínea. Debe hacer la coordinación a través de un agente de carga internacional. Si el exportador llamara a la aerolínea por teléfono o le escribiera un mail y le pidiera una reserva de espacio, lo que la aerolínea le va a decir es,
hágalo a través de su agente de carga, por favor, o comuníquese con su agente de carga. Entonces, el exportador debe tener un agente de carga. ¿En qué términos de compra-venta el exportador que pretende vender piscos por vía aérea tiene que contratar al agente de carga? Cuando el exportador vende en CPT, en SIP, en DAT, en DAP o DDP, es cuando está obligado por ese Incoterm a contratar al agente de carga. ¿Ok? Al agente de carga. Hago la anotación que el DAT, como saben, en esta nueva versión del 2020, ha sido reemplazada por el DP1. ¿Ok? Muy bien, pero en esencia entonces es el exportador quien a través de su agente de carga emite la reserva, ¿no? Y la reserva puede ser en vuelo de pasajeros, que es abreviatura SPAX, o vuelo de cargueros CAO, ¿no? Un poquito de ahí también va a venir la posibilidad de poder embarcar la carga paletizada o solo en jabas de madera, ¿no? Porque por ahí está la tendencia del tamaño de bodega, ¿no? Los aviones de pasajeros tienen bodegas más pequeñas que los aviones cargueros. Para que tu agente de carga pueda hacer la reserva con la aerolínea, necesita brindarle información a la aerolínea, ¿no? Y esa información tu agente de carga no la va a adivinar. Esa información tu agente de carga la va a tomar de ti, del exportador de pisco. Y la va a tomar a través de un formato interno que usan los exportadores con los agentes de carga que se llaman las instrucciones de embarque, que es la primera figura que podemos ver aquí en la pantalla, ¿no? Entonces, en las instrucciones de embarque, como puedes ver, tú le vas a dar a tu agente de carga el peso, las dimensiones de los bultos, el número de bultos, el aeropuerto de destino, el contenido, los datos del consignatario, los datos del exportador. Y con toda esa información, con toda esa info que el exportador le transmite al agente de carga, es que el agente de carga da la reserva con la aerolínea para luego poder emitir la guía aérea, ¿no? Que es el documento de transporte que se requiere para la exportación. Entonces, la reserva en esencia nace de las instrucciones de embarque que el exportador le traslada a su agente de carga para que éste a la vez lo traslade a la aerolínea, ¿no? Así funciona este tema de la reserva. Una vez que tenemos la reserva, ya podemos pasar a hacer la declaración aduanera. Fíjate que hasta este momento la mercancía todavía no se ha movido, ¿eh? La mercancía hasta aquí está en la bodega del exportador, embaladita ya, con sus pallets o con sus jabas de madera, ya con su reserva de vuelo. Vamos al paso 3, la declaración aduanera. Y la declaración aduanera la tienes que hacer a través de un agente de aduanas, ¿verdad? A través de un agente de aduanas que va a ser tu intermediario ante la administración aduanera. Es preciso recordar que si tu exportación tiene un valor superior a los $5.000 en términos FOB, estás obligado a contratar un agente de aduana. Y si tu exportación tiene un valor FOB de $5.000 o menos, no estás obligado a contratar un agente de aduana. Tienes la opción de hacer la exportación simplificada tú mismo de manera autónoma, o si no lo quieres hacer, puedes contratar un agente de aduana. Vamos a decir entonces que cuando supera $5.000 FOB,
la contratación del agente de aduana es una obligación. Cuando no supera los $5.000 FOB, la contratación del agente de aduana es una opción. ¿Ok? Vamos a mirarlo de esa manera. Poniéndonos en el escenario de que vamos a contratar a un agente de aduanas, ¿qué datos debo propinarle a mi agente de aduanas para que haga la declaración aduanera? Debo darle la factura comercial, que se la puedo mandar por correo, porque como la facturación es electrónica, no hay mayor detalle. Tengo que darle la factura comercial. Tengo que haberlo autorizado a través del mandato aduanero, ¿no? Que es, digamos, la formalización de quién es el agente de aduana del exportador. Ese mandato aduanero se hace a través del buzón SOL y se puede dar por periodos o por despacho. ¿Ok? El exportador no puede atenderse con una agencia de aduana a la que no le haya brindado el mandato aduanero. ¿Ok? Luego yo le tengo que decir al agente de aduana a qué depósito temporal va a ingresar mi mercancía. Ya en un ratito más vamos a hablar de depósito temporal. Yo le tengo que decir a mi agente de aduana a qué depósito temporal va a ir la mercancía. Tengo que decirle cuántos bultos van, cuál es el peso aproximado, quién va a ser el consignatario del embarque y a qué ciudad va. Toda esa info se la tengo que pasar a mi despachador de aduanas. En todo caso, se sugiere que las instrucciones de embarque que le pasas al agente de carga, se lo podrías pasar también a tu agente de aduanas. ¿Ok? Se la podrías pasar también a tu agente de aduanas. Y hacerle recordar a tu agencia de aduanas que toda la diligencia de la declaración, incluido el aforo físico, si lo hubiera, debe estar terminado 6 horas antes como máximo, 6 horas antes de la salida de vuelo. Si tu despachador de aduana termina el papeleo, incluido el aforo físico si lo hubiera, en un plazo más pequeño, o sea, 5 horas antes, 4 horas antes, lo más probable es que pierdas el vuelo. Todo el trámite aduanero, disculpen que sea repetitivo, incluido la inspección física si lo hubiera, debe terminarse como máximo 6 horas antes de la salida del vuelo reservado. Vale decir que si el vuelo sale 11 de la noche, toda la parte aduanera debe estar concluida como máximo 5 de la tarde. Por lo tanto, yo tendría que empezar mi despacho desde muy temprano para tener tiempo incluso del aforo físico si lo hubiera. Lo que la gente de aduana va a hacer es transmitir toda esa información a la aduana, ¿verdad? Y la aduana, en un gesto de validar la declaración, le va a asignar un número a la aduana, ¿no? Por eso le llamamos numeración. Y atención con esto, solo después de tener la DUA numerada es que se puede ingresar la mercancía al depósito temporal. ¿Ok? El depósito temporal no te va a recibir la mercancía si la mercancía no cuenta con una DUA de exportación provisional o una DUA provisional de exportación. Entonces, no cometas el error de mandar la unidad móvil al depósito temporal si todavía no está numerada la DUA. Puedes ir mandando la unidad móvil en paralelo a la numeración de la DUA, podría ser, pero te arriesgas. Yo creo que lo mejor es conducir a nuestro agente de aduana a que nos tenga la DUA numerada desde el día anterior para poder con mucha tranquilidad el día siguiente a primera hora ingresar al depósito temporal. Esa es la recomendación que yo les diría. Que la DUA esté numerada un día antes
del día que tú piensas ingresar al depósito temporal. Esa es la recomendación. Finalmente, una duda que ya está numerada, tiene hasta 30 días para que se pueda embarcar. Así que tenerlo un día antes, estamos súper sobrados en el tiempo. Ahí tienen un ejemplo de la factura. Todas las facturas de exportación son electrónicas, siempre obligado, 100% electrónicas. Pueden ser facturas electrónicas a través del servidor de SUNAT o pueden ser facturas electrónicas a través de un servidor que tú hayas contratado de manera particular. Recuerda que la factura debe tener el Incoterm y que la factura no está afecta al IGB, ¿no? Como puedes ver ahí, el IGB en este ejemplo es 0, ¿no? Porque en toda factura de importación siempre el IGB será 0. El siguiente paso, luego de preparar el embalaje, de hacer la reserva y de numerar la DAM o DUA, como lo quieras llamar, el siguiente paso es ingresar la carga al depósito temporal. Ya la puedes ingresar, ¿no? Como ven, hay una imagen de los camiones posicionados para ingresar carga en un depósito temporal, ¿no? En esta parte del ingreso al depósito temporal va a ser muy importante contar con la guía de remisión. Tanto la guía de remisión del transportista para saber que es una empresa formal de transporte y la guía de remisión del exportador. ¿Ok? Si la unidad móvil es de propiedad del exportador, solo necesitamos la guía de remisión del exportador. Pero si el exportador ha subcontratado la unidad móvil, entonces son dos guías, la guía del exportador y la guía del transportista. ¿A qué depósito temporal debo meter mi carga? ¿A qué depósito temporal va la mercancía? Eso va a depender de la aerolínea con la que estés trabajando. El gran porcentaje de aerolíneas que mueven carga de Lima al mundo trabaja con Talma. Así que lo más probable es que tu carga aérea vaya al depósito temporal de Talma, pero también hay un porcentaje pequeño pero existente de aerolíneas que trabajan con el almacén de Shoin. Entonces, en ese caso, la mercancía iría a ese almacén. En resumidas cuentas, vas al depósito temporal con el que trabaje la aerolínea. Y recuerda que uno de los primeros pasos ha sido hacer la reserva. Así que ya hace buen tiempo que tú sabes cuál es la aerolínea y por ende a qué depósito temporal debe ingresar la mercancía. En esta parte del traslado va a ser muy importante la guía de remisión, ¿verdad? Que como ya lo hemos mencionado antes, es una sola guía si el exportador es el propietario del medio de transporte y dos guías, la de exportador y la de transportista, si el transporte es subcontratado, ¿no? En la guía de remisión, en los datos del punto de llegada y del destinatario siempre van a ser los del depósito temporal. ¿Ok? Y luego en la guía de remisión ya pues se colocan los otros puntos como son las placas, el conductor, el contenido, la empresa de transporte, ¿no? Y muy importante poner el motivo de traslado, que en este caso es exportación. Esto tiene dos finalidades, ¿no? La primera es, te lo van a pedir en el almacén, te lo va a pedir la aduana, te lo van a pedir en el aforo físico si lo hubiera, y te lo pueden pedir en el camino la policía, ¿no? Si es que parara la unidad móvil. Así que no olvidarse, por favor. Entonces, hasta aquí podemos resumir que la operativa
es numerar la DAN con datos provisionales, luego de estar numerada, ingresar la mercancía a zona primaria, luego el almacén recepciona la mercancía y el mismo sistema del almacén dictaminará si la DAN pasa a canal rojo o canal verde, ¿no? Ya hace algunos meses, casi un año, que se actualizó los canales y en la exportación tenemos rojo y verde, rojo foro físico, verde levante. Si es rojo, pasa a reconocimiento físico y si no hay incidencia, se embarca, ¿no? 6 horas antes que inicie el vuelo, debe estar terminada esa diligencia. Si es verde, directamente a zona de embarque, ¿no? Y luego hay que regularizar la exportación. Pero lo importante es que tu agente de aduanas entienda que debe dejar la documentación lista hasta 6 horas antes del vuelo, ¿no? Podemos decir que aquí nos vamos a apoyar de 2 operadores, básicamente, que trabajan directo con nosotros, que es el agente de aduana y el agente de carga, ¿no? Y 2 operadores indirectos, el depósito temporal y la aerolínea. En el caso del agente de aduanas y el agente de carga, está en la opción del exportador contratar por separado al agente de carga y al agente de aduanas o contratar un servicio integral. Y esa opción ya va a depender del exportador. Habrá exportadores a los que les causará incomodidad tener que estar monitoreando a 2 agentes, habrá otros a los que no les causará incomodidad y lo pueden manejar. ¿Ok? No es una materia obligada a integrarlos o trabajarlos por separado, pero sí hay que mantener una línea de coordinación. Eso definitivamente va a ser básico, ¿no? Sobre todo para que se pueda cumplir lo de llegar bien y llegar a tiempo. Y es posible que esta exportación de pisco por la vía aérea vaya a necesitar otro tipo de documentación. Por ejemplo, si va a un país con el que tenemos un acuerdo comercial, podremos agregar el certificado de origen. Si es un país que exige registro sanitario de Perú, el certificado de libre venta de Digesa podría ser. Si de repente el pisco va a los Estados Unidos o va a pasar por Estados Unidos, va a necesitar tener registro de FDA y hacer la notificación previa a la aduana americana. Y por ahí, algún otro permiso especial en destino si va a otros mercados como Europa o como Oceanía, ¿no? Eso de los certificados extra es información que tú debes de tener en el momento que estás negociando con tu cliente, el que te va a comprar los piscos, ¿no? Preguntarle qué otra documentación necesita y acoplar esa documentación a este proceso. Muy bien, hemos llegado a la parte final de la ponencia y me gustaría que en este momento abramos una ronda de preguntas. Hemos hablado sobre la preparación del embalaje, la preparación de la reserva, el trámite aduanero, el ingreso al depósito temporal y otra documentación adicional. ¿Qué preguntas tenemos? Nos gustaría ver sus preguntas, que nos dejen también su nombre, de dónde nos siguen, para poder conocernos más. Buenas noches a Julia, a Werner, a Clay, a Mary, a Edgar, que nos saludan también a través de Zoom. Buenas noches a John también, que nos acompaña a través del Facebook, y a todos quienes nos acompañan en esta transmisión. Mientras recepciono sus consultas, les voy comentando que CAMEX tiene siempre los mejores cursos en materia de comercio exterior para ustedes, para lo cual les pido que siempre estén atentos al fanpage de CAMEX para que vean la programación de los cursos y los webinars. Pueden entrar también a la biblioteca de CAMEX, cursosonline.as,
para chequear los videos grabados de los webinars anteriores. Pueden también comunicarse para cualquier consulta al correo info@camexperu.org.pe. Y si quieren hacerme una pregunta directamente, a veces suele pasar que nos vamos de la charla y recién ahí decimos, oye, ¿por qué no pregunté esto? ¿Por qué no consulté lo otro? Si tienen alguna pregunta que hacerme, me pueden escribir de manera directa a rprivat@camexperu.org.pe rprivat@camexperu.org.pe. Y también pueden agregarme a sus redes sociales. Me encuentran en Facebook, YouTube e Instagram como Raúl Privat Palma para poder seguir en contacto. ¿Ok? Aquí tenemos algunas preguntas. A ver, Clay, nos pregunta si la DAM o la DU es lo mismo. A ver, una DAM es un término genérico. Una DAM es una declaración aduanera de mercancías y la puede haber simplificada, exporta fácil, etc. Y la DUA es el formato que se utiliza cuando se trabaja con un agente de aduana. Mayra nos pregunta si hay alguna inspección en bodega previa. Escuché algo de inspección por DICAPI. A ver, Mayra, tu comentario es correcto, pero en el marítimo. Acuérdate que hemos hablado hoy de logística aérea. Para la logística aérea, para el transporte aéreo, el pisco no es mercancía peligrosa. Pero para la navegación marítima sí lo es. Y en la navegación marítima, el pisco y todos los productos que están considerados peligrosos tienen que pasar primero una inspección de DICAPI, básicamente las resistencias de embalajes en bodega del exportador. ¿Ok, Mayra? Ya programaremos un envío de carga peligrosa por la vía marítima para poder ampliarnos un poco más. A ver, Natalie nos pregunta cómo saber qué documentación adicional se necesita al país que se está exportando. Es que esa documentación te la tiene que decir tu cliente, el que lo va a importar. O sea, tú tienes un agente de aduanas aquí que te da soporte para sacar la mercancía del país, tu cliente en el otro lado tiene un agente aduanero, ¿no? Que conoce qué documentación se necesita. Entonces se lo tienes que consultar a tu cliente, Natalie. Gracias por la pregunta. John nos pregunta si en la factura comercial y electrónica se puede agregar costos de flete y seguro. Claro, si vendes el CIF, le agregas flete y seguro, etcétera, ¿no? Nosotros pusimos aquí un ejemplo con FOB, pero tenemos 11 en Coter, recuérdenlo, ¿no? Aquí tenemos una pregunta de Julia. Julia nos dice, para exportar productos como el maíz pelado, ¿se requiere certificado sanitario de IGESA o con SENASA para envío a España? Si el maíz está en estado primario, solo ha sido pelado nada más, requiere registro fitosanitario, Julia. Fitosanitario. ¿Ok? Muchas gracias por sus preguntas. Me gustaría que nos dejaran también un comentario de qué tal les ha parecido esta exposición, si esta ponencia los ha empoderado más en sus conocimientos de comercio exterior y sobre todo si la información ha sido clara y esto se ha dejado entender. Sus comentarios siempre nos van a ayudar a mejorar. No se olviden de que me pueden escribir a rprivat@camexperu.org.pe y tienen también ahí mis redes sociales para poder seguir juntos. Muy bien, vamos despidiendo este webinar. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchísimas gracias por sus preguntas. Un saludo especial a mi amigo Simón Panca, que nos está siguiendo también a través de las redes. Muchísimas gracias a todos. Queden, por favor, muy atentos a la programación de CAMEX. Y el próximo jueves, Dios mediante, nos vamos a ver con otro nuevo caso práctico de exportación. Atentos a ello, ¿ah? Atentos a la programación. ¿Ok? Me voy con una pregunta más. Jaime, sí, si el cliente requiere certificado de origen, se le envía. Lo hemos hablado en una de las últimas láminas, Jaime. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga grandemente. Los abrazo fuerte
y que estén muy bien.